Buenos días iglesia. Siempre hago esto con mi grupo de tercer grado. Una vez más, buenos días a todos. Eso, hay respuesta. Regularmente me gritan cuando hago esa pregunta. Es una declaración simplemente. Pero gracias porque eso me da energía. Esta mañana vamos a seguir hablando del libro de los Hechos, capítulos 13 y 14. Y les voy a pedir que abran sus escrituras conmigo. No va a estar en la pantalla, como siempre los animo y los insto a que lean la palabra de Dios. Abran sus Biblias, sus aplicaciones en Actos 13. Hechos 13. Hoy vamos a entrar en un viaje con dos individuos primordialmente estas dos personas. Y quiero que se hagan una pregunta al entrar en este viaje con ellos. ¿Para qué seré llamado? ¿Y cómo es que mi vida será cuando sea enviado? Y tienen una tarea también, porque vamos a hablar mucho de este libro, de este texto, pero no puedo cubrir los dos capítulos, 13 y 14. La palabra de Dios es rica, profunda, buena. Y por eso les pido que en un lugar tranquilo, quieto esta semana, que lean, interactúen con estos dos capítulos y entren en la presencia con Dios. ¿Lo harán? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Aquí en Hechos capítulo 1 dice que había entonces profetas y maestros. Estaba Bernabé, Simón, que se le llamaba el Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes, y Saulo. Y mientras estaban ministrando y ayunando, el Espíritu Santo les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y los despidieron. Antes de que sigamos este viaje, vamos a hacer una pausa. Aquí están en Antioquía, de otra Antioquía. Y creo que hay otra tercera más, pero en fin. Esta es la Antioquía de la Siria. Y lo que pasa en esta iglesia es después de que el asesinato de Esteban en capítulos anteriores, cuando vimos que después de la persecución la gente se estaba esparciendo. Y Antioquía se estaba haciendo el corazón de la iglesia, aparte de Jerusalén. Era una iglesia diversa, viva, llena. Y vemos aquí a los individuos que se les llaman profetas y maestros. Vemos a Bernabé y a Saulo, pero vemos a Simón, que muchos creen que tal vez haya sido el mismo Simón que ayudó a Jesucristo a cargar la cruz en el Calvario. Y tenemos Lucios también. Estos hombres se sabe que venían del norte de África. Y tenemos también un gran amigo del tetrarca Herodes. Ahora Jake habló de Herodes. Este es otro Herodes. Este fue el mismo Herodes que mató a Juan el Bautista, que le cortó la cabeza. Vemos que Manaén y se apartaron, pero esta persona estaba aquí en Antioquía después de esa separación entre ellos. Pero estaban ayunando, dice la palabra, ayunando y predicando y ministrando. Y aquí en esta iglesia muchos pastores y a este tiempo se les daba un título en este tiempo
como que era el momento de la Antioquía. Era lo nuevo, la parte de la iglesia primitiva. Este era nuestro momento de Antioquía, o sea, se referían a eso, como que era la moda de la iglesia en ese momento, lo principal. Pero después de algunos años había habido mucha interrupción por muchas razones. Y ahora tratando de ver dónde estaba Dios y cómo moverse en esta misión de Dios, cuál es el propósito de su vida. Y es justamente lo que estamos leyendo aquí en el libro de los Hechos, lo que Dios quería para ellos. Y la primera opción que tenemos es que como humanos tenemos que juntar a todos los planificadores, a todos los administradores y tener un plan. Pero aquí en Antioquía no estaban haciendo eso. Aquí estaban unidos en oración, en ayuno para buscar la presencia y la guianza de Dios. Y tal vez su Biblia, en vez de decir alabando al Señor, tal vez diga ministrando al Señor, que nos da una visión de lo que podemos saber lo que significa eso de ministrando. En el griego se traduce ministrando al Señor o alabando al Señor, es de dar servicio por un costo. De que no necesariamente venimos a recibir, sino a dar, para dar al Señor y dar gracias a Dios y celebrar por todo lo que hace y por lo que es. Esa es la postura de la alabanza. Cuando entramos a la presencia de Dios, ¿hay beneficios? Claro que sí, claro que los hay, muchos beneficios, tremendamente muchos, tremendos. Y ese es el propósito para los que fuimos creados por Él y para Él. También vemos que había ayuno en esta reunión. No solamente oración, sino ayuno, esta conexión que creamos entre nosotros, esta hambre de buscar un espacio. Cuando creamos un espacio es para que nuestra alma tenga hambre por Dios y nos causa a llenar esa hambre con el deseo de verse con Dios. Y por eso dice, cuando oren, Jesús habla del ayuno, dice cuando ayunan y cuando oren, es parte de la vida del caminar cristiano, la oración y el ayuno. Ahora a muchos les da miedo cuando digo acerca del ayuno. Piensan en el hambre. El ayuno típico cristiano es de cena a cena. Es 24 horas. No es tan largo, pero lo importante, lo maravilloso. ¿Cuántos participaron en el ayuno de 21 días? Veo muchas manos levantadas. Mi esposa y yo también participamos. Y el ayuno regularmente es alimentos, pero también es alejarse de distracciones, alejarse de distracciones de entretenimiento, de cosas que nos alejan, nos separan de Dios. Y es maravilloso de cuando usted se abstiene de esas distracciones en su vida, como Dios le habla. No solamente le habla, sino que lo escucha claramente. ¿Cuántos de los que ayunaron escucharon de Dios? Ya veo manos, veo algunas manos. Mi esposa y yo escuchamos con claridad. Y es lo que pasó aquí mientras este grupo de cristianos nuevos estaban orando y ayunando, escucharon a Dios hablar. Estaban juntos. Ahora nosotros también tenemos la oportunidad
y más oportunidad de llegar a esta presencia de Dios, de practicar el ayuno, la oración y esa postura de servicio, de ministerio al Señor. Ellos no, ellos estaban siendo perseguidos. Muchas veces el pastor busca un lugar quieto y me pongo en ayuno y oración. Pero dice ahí que el Espíritu Santo les habló. No era un plan, no era una agenda, sino que cuando se presentaron al Señor, el Señor por el Espíritu Santo les dijo: apártenme a dos de sus mejores, a Bernabé y a Saulo, porque yo los llamé. Y después sabían, era claro lo que Dios les estaba diciendo. Todos sabían, al terminar de ayunar y orar, impusieron manos sobre ellos y los enviaron. ¿A dónde? No sabían. Pero se fueron. Se fueron enviados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los mandó, fueron a un lugar llamado Chipre, una isla. Los que necesitan saber dónde está Chipre geográficamente es en la Antioquía de la Siria. Se fueron hacia el oeste, a una isla en el Mediterráneo. Y ahí Juan Marcos iba con ellos. Y encontraron algunos individuos muy interesantes. En el versículo 6 dice que cuando atravesaron la isla hasta Pafos, encontraron a un mago, y dice que era un profeta judío falso llamado Bar Jesús, que quiere decir hijo de Jesús. Qué increíble que estuviera llamado hijo de Jesús, pero era su nombre Bar Jesús. Pero había crecido como judío, conocía la religión judía, pero ahí en Chipre colectó de muchas otras religiones del área y todo lo puso en una sola cubeta, y era lo que profesaba, de todo, poquito de todo. Y el versículo 7 justamente dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Y este procónsul era el gobernador romano, alguien en liderazgo, un hombre de inteligencia, un hombre intelectual, que llamó a Bernabé y a Saulo para escuchar la palabra de Dios. A ustedes, evangelistas y misioneros, saben que esto es maravilloso. No siempre pasa de esta forma. Les piden a ustedes que les hablen de Jesús. Eso no ocurre. Dios dijo: aquí les traigo algo nuevo. Quiere oír este gobernador la palabra. Y empezando a hablar del Evangelio, del Evangelio de quién es Jesús, y contar su historia y todo lo que Dios hizo, y cómo vino y envió a su Hijo a salvar el mundo. Pero dice que este mago les resistía, procurando apartar de la fe, apartando al procónsul, al gobernador de la fe. Y este mago estaba interponiéndose. ¿Y qué es lo que pasa? Que Saulo, que también se le conoce, sabemos que es Pablo, dijo: tú, hijo del diablo, le dijo, enemigo del Espíritu Santo y engañoso, hijo de la maldad, hijo del diablo, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? Ahora pues aquí está la mano del Señor, está contra ti, y serás ciego y no podrás ver
el sol por un tiempo. E inmediatamente la oscuridad cayó sobre este mago, que la gente tuvo que guiarlo por la mano, porque quedó ciego. Ahora muchos tal vez vemos de que cuando somos llamados por Dios y alguien se mete, empezamos a luchar, a pelear. Pablo tal vez está poniendo una maldición sobre este mago, este hechicero, pero no es lo que pasa aquí. Pablo no está luchando con este hombre, porque Lucas, el escritor de este libro de los Hechos, en el versículo 9, nos habla en esa transición de que le llama de Saulo a Pablo. Cuando dice que Saulo, también conocido como Pablo, recuerden que este mismo Pablo, Saulo, en el capítulo 9, unos capítulos anteriores, escuchábamos de otro hombre que se oponía al Evangelio, que venía contra el Evangelio, y vemos al mismo Saulo, antes de que fuera Pablo, que estaba persiguiendo a los cristianos, y en el camino a traer caos a la misión de Jesús, vemos que en ese camino, al llegar a la ciudad de Damasco, una luz le cayó y lo derribó de su caballo al suelo, y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y le dijo: soy Jesús, al que estás persiguiendo. Pero súbete, levántate y sube a la ciudad, y ahí se te indicará qué tienes que hacer. Los que iban con Saulo no veían nada. Escuchaban a Pablo hablar, pero no veían con quién hablaba. Y cuando Saulo abrió los ojos, no veía nada. Solo lo guiaron de la mano y lo trajeron a Damasco, a la ciudad. Y ven ese paralelo, lo que está pasando en aquel entonces a lo que está pasando aquí ahora, es la misma cosa. Un hombre que está opuesto al Evangelio, este hechicero que estaba opuesto. Pablo, cuando ve esto, cuando vemos en este texto de este Bar Jesús, fue un momento no de combate o de lucha de Pablo contra este hombre, sino que vio y tuvo compasión, porque sabía que este hombre necesitaba un milagro y lo compartió. Y por eso le dice a Bar Jesús: por un tiempo, dijo, no verás el sol. Y en el versículo 12 vemos que dice que el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. Vio lo que sucedió y creyó. Y quedó maravillado de la doctrina del Señor por medio de Bernabé y de Pablo. Aquí no se habla nada de que hubo una lucha o quién ganó, quién perdonó, no. Simplemente que el Sergius Paulus, el gobernador, estaba maravillado y experimentó la verdad del Evangelio por labios de Pablo. Ahora, el resto de la historia sigue. Pero mi esperanza, dice el pastor, es de que este gobernador, Sergius Paulus, ahora un seguidor de Cristo, tal vez fue el que llevó de la mano a Jesús en un tiempo.
Después de este momento maravilloso, salvaje, ahí en Chipre, vemos que Pablo y Bernabé prosiguieron al norte, a otro pueblo de Antioquía. Ahora es la actual Turquía de hoy en día. Y Juan Marcos está yendo con ellos, lo cual causa problemas después, pero dice que llegaron a Antioquía de Pisidia. Y en el sábado, el día de reposo, el sábado, entraron a la sinagoga y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga enviaron por ellos, dijeron: hermanos, si tienen algo de exhortación, algo de palabra para el pueblo, hablen. Y ahí Pablo y Bernabé vieron que era el momento. Muchas veces no hay planes, pero Dios de a veces abre las puertas. Y los principales de la sinagoga le dijeron: ¿quieren hablar? Y Pablo se para y recuerden su tarea, que no podemos leer todo el capítulo, pero quiero que lean capítulo 13 y 14. Y aquí vemos que este sermón, igual que en Esteban en el capítulo 9, Pablo empieza a hablar y lo que hace es que hace una presentación del Evangelio. Empieza con Egipto, lo que hizo Dios, y luego con David, cómo Dios los movió, cómo los ungió a David, y todas las cosas que Dios había hecho, y que de la simiente de David vino un hombre que fue el Salvador del mundo para cumplir la profecía de los profetas justamente. Y habló todo. Y explica cómo Jesucristo fue llevado hasta la cruz para salvarnos. Y lo principal de este sermón lo vemos en el capítulo 38 y 39, cuando dice: por lo tanto, hermanos y hermanas, por eso quiero que sepan que por medio de Él, de Jesucristo, hay perdón de los pecados, de lo cual nadie podían haber sido salvos por la ley de Moisés. Les está hablando a estos judíos y griegos, judíos y gentiles. Y lo que le está diciendo es de que confundirían la mente de los judíos, porque siempre estaban acostumbrados a seguir instrucciones de acuerdo a la ley de Moisés. Y Pablo les dice: no, ahora solamente tienen que venir a Jesús, porque Él es el camino. Para los gentiles dice: no tienen que trabajar para la salvación, no tienen que hacer obras para lograr acercarse al Dios viviente, solamente tienen que presentarse ante Él, ante Dios, y creer en Él. Vemos la tendencia humana de cómo de a veces para entrar en la presencia de Dios, de veces luchamos para seguir adelante. Si alguien se interpone, en vez de tener compasión por esa gente, nos peleamos con ellos, alegamos. Tenemos que tener una mente de compasión, una mente de reino. Y aquí vemos la presentación del Evangelio en Pablo, que le está diciendo y está comentando algo poderoso del Evangelio. Aquí vemos que Pablo predica todo el Evangelio. ¿Y qué es lo que pasa? Que al predicar el Evangelio, el pueblo entero escucharon y querían escuchar más. Querían escuchar más de esta palabra, de este Dios. Le decían a Pablo: enséñanos más, háblanos más de eso.
desde luego siempre vemos, aún en el libro de los Hechos, que hay algunos, y siempre hay alguien que no le gusta eso. So se juntaron muchos, pero ellos siguieron su camino. Y fueron con otro pueblo donde seguían hablando de la palabra de Dios, pero los corrieron del pueblo. Y terminaron en esta otra ciudad, en Listra, en Liconia. Y en el capítulo 8 del versículo 14 dice que había un hombre lisiado que no podía usar sus pies, que estaba imposibilitado, que nunca había podido caminar, cojo de nacimiento, y que escuchó a Pablo hablar, lo escuchó. Y Pablo y Bernabé, que iban de pueblo en pueblo predicando el evangelio, todo el evangelio completo. Y su ministerio era de compasión. Y este hombre que había sido cojo, nunca había podido hablar. Y Pablo, fijando en él sus ojos y viendo que había fe, le dijo en voz alta al hombre, le dijo: levántate sobre tus pies derecho. Y el hombre lo hizo, saltó y pudo caminar. Así de sencillo. Así de sencillo podemos escoger de escuchar la palabra de Dios, de ver quién es Dios y poder ser transformado por la fe, por la confianza que debemos tener en Él. Cuando vemos que el Evangelio completo sigue su paso normal, cosas sobrenaturales pasan. ¿Por qué? Porque es un mensaje sobrenatural. Pero lo que pasa es de que este hombre paralítico escuchó la palabra de Dios siendo predicado por alguien y creó en él algo que se llama fe. Y tal vez haya gente aquí que tal vez necesitemos tener o necesiten tener más fe. Y Jesús lo puso, esa declaración, lo puso clarito cuando habló hemos hablado esto con diferentes grupos, dice el pastor John. El pastor dice que en Mateo 7 Jesús acababa de terminar un ministerio, una plática. Y dice que los discípulos vinieron con Jesús privadamente y le dijeron: ¿por qué no podemos sacar demonios? Y les dijo: por su poca fe, porque les digo verdaderamente que si tuvieran la fe como una semilla de mostaza, le dirían a esta montaña: muévete, y la montaña se movería y nada sería imposible. Solo que Jesús está diciendo es que la fe no puede ser medida. Si ven la punta del dedo y un puntito ahí, eso es lo que una semilla de mostaza es una cosa pequeñísima. Eso es la fe que tenemos que tener, porque la fe está medida por Dios. Dios es poderoso, Dios es milagroso y poderoso e infinito. Y está disponible para todos nosotros. Con solamente creer en Él. Y Él sorprende y sorprendería a muchos. Mientras este milagro está ocurriendo, este hombre, este milagro ocurrió y la gente vieron lo que ocurría, que este hombre se levantó cuando Pablo le dice: levántate. Y Bernabé se rasgaron la ropa. Se rasgaron su ropa. ¿Por qué? Porque estaban pues muy desganados.
porque la gente de a veces también decían que eran milagros de ellos, de Bernabé y de Pablo, y él les decía, no, no somos nosotros, es la proclamación del Evangelio, es lo sobrenatural. Y él estaba molesto de que decían que era él y Bernabé, y él por eso se rasgó las prendas. Ahora muchos tenemos problemas emocionales, mentales, físicos, pero les digo algo, que si usted pone su fe en Jesús y escucha este mensaje de que Él fue a la cruz y murió por nuestros pecados y que nosotros tenemos que tener esa fe y confiar en Él. Porque Él, así como Él revivió y resucitó, nos dejó ese legado para nosotros de que por medio de Él seamos salvos, porque Él ya pagó el precio. Y este viaje misionero de Bernabé y de Pablo no es único. Hay muchos misioneros en el mundo y esto puede ser tú. Puede ser usted que va al resto del mundo en el nombre del poder de Dios, ministrando en el nombre de Jesús. Puede ser usted. Pero se le puede hacer un llamado a quien, por ejemplo, a servir en la escuela Robertson, de ministrar con niños. O puede ser otra cosa. Hay jóvenes o niños ahí, como dijo la directora, de que no juegan, de que no tienen espacio para jugar. No tienen con quién. Pero el Espíritu Santo nos puede guiar para tener compasión. Y si usted no cree que puede compartir el Evangelio de una forma elocuente, solamente abra la palabra, abra su Biblia, porque hay gente que está muriéndose por escuchar la palabra. Y ahora tenemos tanto acceso a la Biblia, no solamente en el libro, sino aplicaciones en nuestros teléfonos. Tenemos el Evangelio en nuestra mano. Ahora muchos aquí tal vez sea la primera vez que escuchan este mensaje de quién es Jesús o lo que ofrece o lo que significa. Si ese es usted y usted quiere entrar a la presencia de Dios, tal vez se sienta perdido, discapacitado, destruido. Dios quiere que usted tenga una vida abundante. Si usted tiene esa valentía y levanta su mano, oraremos por usted para que usted comience su caminar en Cristo, su viaje misionero. ¿Hay alguien? Ya veo esa mano levantada, dice el pastor. Ya veo esas manos. Esto es una gran cosa. Esto es algo grande. Estamos con usted. Estamos unidos contigo, Señor, en este viaje. Somos tuyos, Señor. Dios nos ve en este momento. Y Él quiere llevarnos a lugares que nunca imaginamos. Oremos juntos como iglesia mientras cerramos nuestros ojos, postramos nuestro corazón y nuestra mirada, nuestra cabeza. Y todos, como hijos de Dios, y los que tomaron esta decisión el día de hoy de aceptar a Jesús en su corazón, el resto de nosotros confirmamos esto y oramos y hacemos esta oración juntos. Jesús, necesito tu ayuda. Guíame, Señor. Habla conmigo, Señor.
Aclarece mi mente y mi corazón, Señor, para poder escuchar de ti diariamente, Señor. Crea un deseo en mi corazón por tu palabra, Señor. Y descubriré más y más quién eres tú, Señor. Lléname con tu Espíritu Santo. Quiero experimentar la vida que tú preparaste para mí, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Esto es hermoso. Al salir de aquí el día de hoy, al cerrar esto, cuando Pablo fue apedreado, se levantó, salió del pueblo. Pero lean estos 2 capítulos 13 y 14 y siguieron en la iglesia de Antioquía y siguieron hablando de las buenas cosas que Jesús había hecho. Antes de salir hoy aquí, de esta iglesia, nosotros aquí, sabemos que Dios está haciendo cosas en nuestras vidas. ¿Cree usted que puede compartir su historia con alguien más? Queremos escuchar, porque Dios habla a través de nosotros y por nosotros. Entremos en eso. Y no se olviden de registrarse para ser voluntario en estos eventos de la ciudad, mi ciudad. Dios les bendiga.